Dios les bendiga a todos. Gracias por tomar el tiempo para oír esta prédica. Que lo que se diga aquí sea de edificación para sus vidas, a los que están aquí presentes, a los que van a oír, ustedes que están detrás de sus pantallas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hasta ahora no he recibido críticas, pero cuando vengan las tomaré así para edificar y fortalecer también mi propia persona. Así que Dios les bendiga, que sean de mucha edificación para sus vidas la palabra. Abran la Biblia en Primera a Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Así, para que la hoja no se me huele. Dice así, Primera a Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 7. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Me fascina esta última frase del apóstol Pablo. Fuimos entre ustedes como la madre que cuida a sus hijos. La palabra nodriza quiere decir la que guía, la que cuida, la que protege. ¿Y quién hace eso? No la mamá. Amados hermanos, inicio nueva serie sermonaria en Primera Tesalonicenses capítulo 2 ahora. Y en esta mañana le titulo Señales de un ministerio honesto. Señales de un ministerio honesto. El ministerio honesto manifiesta signos o señales que lo autentican a pesar de adversidades, de oposiciones y opositores. Ese es el corazón del mensaje. Repito, el ministerio honesto, el servicio a Dios honesto. La palabra ministerio quiere decir servicio. El ministerio honesto manifestará signos o señales que lo autentican a pesar de adversidades, oposiciones y opositores, a pesar de todo eso. Ni duda cabe, mis queridos hermanos oyentes que están detrás de sus pantallas, que estamos viviendo en los últimos días. Es más, voy a ser un poquito más exagerado, pero apegado a lo que dice la Biblia. Estos últimos días iniciaron con la presencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hace más o menos 2000 años, más años menos, ¿verdad? Un poquito más de 2000 años. Cuando el Señor Jesucristo apareció predicando el Evangelio, en aquel entonces el Evangelio del Reino, un poquito diferente al Evangelio de Salvación, porque el énfasis de Jesús era llamar al corazón del pueblo judío. Y el pueblo judío lo que anhelaba era la institución de su reino, la restauración de su reino.
Tanto es así que cuando él estaba despidiéndose de los discípulos le preguntaron, estoy citando Hechos capítulo 1, ¿y el reino? Y es cuando el Señor Jesús introduce su nuevo propósito. Y ese propósito es la iglesia. No les toca a ustedes, les dijo, saber el tiempo y las sazones que puso el Padre en su sola potestad o autoridad, sino que van a recibir poder del Espíritu Santo y seréis testigos. Ahí está. Ustedes van a ser testigos. Ustedes no tienen que estar preguntando por el cuándo del reino. Van a ser testigos y van a anunciar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero volviendo a esta expresión de que cuando Jesús aparece en esta tierra anunciando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad, su auditorio era completamente judío. Por lo consiguiente, él apelaba a la esperanza judía, él apelaba a la conciencia judía, él apelaba a los corazones de su pueblo. Como dice Juan, vino primero a los suyos. Y les decía que desde ese momento empezaron los postreros días. Esto lo puedo demostrar citando Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios se manifestó a nuestros padres de muchas maneras en el pasado. Sueños, visiones, profetas, pero dice en los postreros días, la palabra postrero quiere decir últimos días, Dios nos ha hablado por Hijo. Ustedes van a ver en sus Biblias por el Hijo. Leyéndolo en el idioma en que fue escrito, es Dios ha hablado por Hijo. Es decir, Dios ha dicho su última palabra. Y por eso cuando Jesús se manifiesta al apóstol Juan en la isla de Patmos, que todo el mundo dice el Apocalipsis de Juan, no es el Apocalipsis de Juan, es el Apocalipsis de Jesucristo, que le manifestó al apóstol Juan. La palabra Apocalipsis quiere decir descubrir o recorrer el velo o dar a conocer lo que está oculto. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Luego entonces Dios nos ha hablado en estos postreros días por Jesucristo. ¿Cuándo iniciaron esos postreros días? Desde que Él apareció anunciando el Evangelio, las buenas nuevas. Y les decía que ni duda cabe que estamos en esos últimos días, y tanto cuanto más Él nos manifestó que en esos días habría muchos falsos maestros, y para prueba un botón aquí en Primera Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo empieza a defender su ministerio, porque él había sido perseguido cruel y salvajemente por los enemigos del evangelio, y no eran esos enemigos del evangelio gente, ¿cómo quisiera decirle así? No religiosa, era gente muy religiosa, era gente, bueno, la Biblia le llama los judaizantes. Era gente que conocía en las escrituras del Antiguo Testamento, y era gente tan exagerados, era gente tan exagerados en su religión debido a ese pensamiento de que no había para Dios y sus ojos gente más preciosa que solamente los judíos. Y a toda costa ellos querían ganar a todo el mundo para su fe. De ahí que cuando Jesús aparece hablando de la necesidad de arrepentirse, de ahí que cuando Jesús aparece hablando de la necesidad de nacer de nuevo, esos religiosos se ponen muy celosos y no paran en sus celos hasta acusarlo ante el imperio romano, y el imperio romano lo ejecuta. Pero luego los seguidores también sufrieron las mismas persecuciones. La iglesia
nace con mucho júbilo, pero se da inmediatamente una tremenda persecución. Y dentro de los elementos que usaban los perseguidores era la difamación, hablando mal de los apóstoles, acusándoles, ¿cómo puedo decirle? Injustamente, hasta atreviéndose a comprar a falsos testigos. Pablo le dice aquí, cuando él los visitó a los tesalonicenses por primera vez, dice que lo habían hecho en medio de mucha oposición, de mucha aflicción, de muchos padecimientos, dice el versículo 2. Pero en medio de esa aflicción, en medio de esos padecimientos, dice que ellos tuvieron denuedo en Dios. La palabra denuedo quiere decir fortaleza, vigor, ánimo, firmeza. Así que cuanto más arreciaba la persecución para acallar la voz de los creyentes, más a estos hablaban, más testimonio había y más convertidos a la fe o al camino, como se le llamaba antiguamente, a la fe de Jesucristo, más gente creía en la palabra de Dios, más gente abrazaba el evangelio. Obviamente el diablo no se quedaba con brazos cruzados y enviaba a sus agentes. Y esos agentes, no, estoy pensando en espíritu. Ya ve que hoy día todo el mundo se levanta, que espíritu de persecución, que espíritu de lujuria, que espíritu... No. Son agentes de personas y seres humanos inconversos, incrédulos, rebeldes, que simple y sencillamente por la dureza de su corazón no creen en Dios. Y entonces persiguen y hacen todo lo posible por acallar a las personas que son creyentes en Jesucristo. Y esa vivencia la había vivido Pablo, la había sentido el apóstol Pablo. Primero él cita en Filipos. ¿Se acuerdan que de Filipos tuvo que salir en medio de muchos problemas? Y cuando llega a Tesalónica hay muchos perseguidores que vienen a hablar mal de él, vienen a ponerlos en mal delante de los demás, vienen a acusarlo de cosas. Bueno, es más, en la iglesia de Corinto que él fundó y que él pastoreó y que vivió más tiempo con ellos, hasta la gente de la iglesia decía que Pablo ni era creyente. Imaginen, que no era apóstol, que no era discípulo. Así que pueden imaginar ustedes esa tremenda experiencia de persecución que vivió el apóstol. Por eso estoy diciendo que un servicio a Dios honesto tendrá signos o señales que lo van a autenticar, a pesar de opositores, de oposiciones, a pesar de las adversidades que el diablo ponga. Cuando vinimos hace ya casi 25 años a este lugar, muchos hermanos que me aman de otros lugares me dijeron: pastor, ¿cómo se va a ir a meter a ese pueblo? ¿Cómo va a ir a ese lugar que se habla de tanta brujería? Parte mito y parte verdad, porque no podemos negarlo. Tan es así que, como ustedes ya bien saben, se está edificando un templo para Lucifer aquí en esta ciudad. Pero aquí nos trajo el Señor, y ustedes junto conmigo y los demás hermanos que están en la ciudad, que creen en el Señor Jesucristo, nos puso para ser sus testigos y para anunciar el evangelio de la salvación. Dios nos trajo para rendirle un servicio para su gloria. Dios nos trajo para un ministerio. Ya expliqué que la palabra ministerio quiere decir servicio. Y nuestro trabajo es dar a conocer a Jesucristo como único Señor y Salvador del mundo. Nuestro trabajo es prepararlos a ustedes para que tengan la firmeza en su fe y en su corazón, para que tengan la firmeza de la esperanza en Jesucristo, y nadie los apabulle con burlas, con críticas y con señalamientos. Por eso les he hablado de la necesidad de apartarnos de la vida antigua que teníamos antes. Por eso les he enseñado la necesidad de vivir entregados y comprometidos con el evangelio de Dios, viviendo la palabra de Dios en nuestro corazón, obedeciendo,
porque esa es la mejor manera de ser sal y luz en este lugar. Hay muchas cruzadas evangélicas en el pueblo, pero no va la gente inconversa, porque ese no es el camino ya. Hay otras maneras de dar nuestra fe, y saben, una de las mejores maneras es que usted le diga personalmente a sus amigos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz, que Jesucristo murió en la cruz para darnos esperanza y vida nueva, que resucitó de entre los muertos con poder y con gloria, y que en su nombre hay salvación, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay vida nueva. Ese es el servicio que Dios quiere que usted y yo le entreguemos como sus testigos en este lugar. Pero mientras anunciamos la palabra del evangelio en donde estamos o donde usted esté, habrá muchas adversidades, habrá muchos opositores. El diablo enviará a sus huestes para que usted sea perseguido, para que usted no pueda ni dormir. ¿Cuántos tienen pesadillas malas y feas? El diablo se vale de todos esos detalles para apartarnos de su fe. O cuántos de pronto se ven en la adversidad, y más en estos días en que inicia la escuela, en que no hay los recursos para comprar los útiles para los hijos. O cuántos padres y abuelos están sufriendo ante la desobediencia de los hijos y de los nietos. Hago un paréntesis, abuelitos, muchas felicidades hoy en su día. Todos los que son abuelos, los que están aquí presentes, los que están escuchando, una palabra de felicitación, un abrazo de todo corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les conceda buenos hijos y buenos nietos. Sea usted sal y luz del cielo para sus hijos y para sus nietos. Yo no le estoy diciendo que sea perfecto, estoy diciendo sigamos a Jesucristo, obedezcamos la palabra, y sobre todo, mis queridos hermanos, que en medio de cualquier adversidad seamos esa lumbrera que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que alumbramos en medio de una generación maligna y perversa, alumbrando con la luz del evangelio de Jesucristo. Primera señal de un ministerio o de un servicio honesto. En primer lugar, aunque haya adversidades y aunque haya oposiciones, ese ministerio honesto saldrá adelante. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. Porque Jesucristo nos lleva a sus hijos de triunfo en triunfo. Su palabra dice que Dios no dejará caído al justo. Su palabra dice que Dios nos levantará y nos sacará adelante. Así que, mis hermanos, la primera señal de un servicio a Dios honesto es que va a fructificar. En medio de dolores y quebrantos y cargas y problemas y críticas y perseguidores, Pablo dice: hermanos, aunque sufrimos y aunque padecimos, ustedes saben muy bien cómo llegamos ante ustedes, pero no fue en vano. Cumpliéndose la palabra de Dios que dice que toda obra en nuestro Señor no es en vano. O lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 55 y versículo 11: así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Y la palabra de Jesucristo, el evangelio de Dios, ha sido enviada a esta tierra para salvación. Quizás otros teólogos dirán: no, para enseñar el reino. Quizás otros dirán: no, para libertar a los cautivos y sacar adelante a los pobres y a los oprimidos. Yo no me voy a poner a alegar con las posturas teológicas. Yo lo que voy a decir es que todo servicio en la obra de Dios, así sea el más mínimo esfuerzo que usted haga,
quizás sembrando, quizás ofrendando, quizás diezmando, quizás limpiando el templo, quizás llevando un folleto a un compañero, a un amigo, quizás invitando a alguien que se cruce en el camino con usted. Todo servicio. Es más, voy a otra vez ser exagerado, dice los evangelios que un vaso de agua ofrecida en el nombre del Señor tendrá recompensa. Así que, mis hermanos, el primer signo de un servicio honesto es que será fructífero, será prosperado. Y no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo que Dios extenderá su mano y dará el respaldo. ¿Cómo dice Pablo? Tuvimos denuedo, es decir, cobramos fuerza, cobramos vigor, mis amados hermanos. El segundo signo de un servicio, de un ministerio ofrecido a Dios, pero honestamente, sinceramente, con todo el corazón, es que encontrará oposición. Porque por naturaleza, Satanás es opositor. Uno de los nombres de Satanás, diablo, significa adversario. ¿Y qué es un adversario? Uno que se opone, uno que es contrario. Así que doy gracias a Dios porque en donde quiera que hemos estado, y mi esposa y mis hijos serán testigos, siempre nos hemos encontrado con críticos. Y no el borrachito que anda allá cayéndose afuera, no el vicioso, el marihuano que anda haciendo allá cualquier bestialidad. Y espero que no me critiquen y digan, ¿cómo el pastor se atreve a decir que son unas bestias? Porque una diputada de aquí de nuestro gobierno federal se atrevió a decir que los criminales son bestias, y no, hombre, se le acabaron a críticas y con señalamientos. Pero es que, mis amados hermanos, cuando se procede de una manera irrazonable, necia, terca, cruel y asesina, no puede ser calificado de otra manera, aunque se ofendan, porque eso es actuar como un animal que no razona. Eso es actuar como un ser que no tiene conciencia, y solamente los animales no razonan y por lo consiguiente no tienen conciencia. Cuando estas personas, llevadas por el celo, llevadas por la religiosidad, o llevadas por la dureza del corazón, o por sus propios principios carnales, o sus propios deleites físicos, suelen actuar de esa manera, mis amados hermanos, no es más que la evidencia de que usted está en lo correcto. Si lo señalan, si lo critican por su fe, estoy aclarando, por la fe en el Señor Jesucristo, por su servicio a Dios, por su entrega a Dios, que parte de la familia que viene a la iglesia, o que parte de la familia que dice que es cristiana y le critica, ahí estás metida como ratón de iglesia, como cucaracha de iglesia, ahí sí te crees muy santo, muy santa. Bueno, ese es un signo de oposición. Eso significa que usted está en el lugar correcto. Insisto, como dijo el Señor Jesús, cuando los persiga por causa de mí. Eso es lo que quiero aclarar. Si lo critican porque usted tomó una mala decisión, eso es otra cosa. Estoy hablando de que un servicio honesto, sincero, de corazón, ofrecido a Dios, habrá quienes se levanten y lo critiquen, oponiéndose a lo que usted está haciendo. Mucha gente convirtiéndose en diablos. Ya aclaré que la palabra diablo significa adversario. Inclusive el apóstol Pablo, en el idioma en que escribió Corinto, le dice, no sean diablos, cuando dicen no se opongan. Ahí usa la palabra diablo, no se opongan. Un opositor
Ya no voy a decir que tiene el espíritu del diablo, es un diablo que se está oponiendo a la palabra de Dios, que se está oponiendo a la enseñanza de Dios, que se está oponiendo a lo que dice el Evangelio de Jesucristo, los principios que vienen del cielo. Aquel que los desprecia, aquel que se opone, aquel que los rechaza, es un diablo, y no con el afán de ofender, sino con el afán de hacerles notar cómo la palabra de Dios, en tanto nos anuncia la esperanza en la vida nueva en Jesucristo, también denuncia la pecaminosidad del alma. Y cuando el corazón se opone a Dios, cuando el corazón rechaza el Evangelio, cuando el corazón se pone como piedra y se endurece y no quiere saber nada de Dios, es ese opositor, es esa oposición, y que luego se levantan dentro de las mismas congregaciones cristianas para oponerse, para decir que no, para ser contreras, como se dice popularmente. Bueno, el apóstol Pablo vivió esta experiencia. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿La primera señal cuál fue? La primera señal fue que un ministerio honesto es prosperado, es fructífero a pesar de la oposición. ¿Cuál fue la segunda señal? Que un ministerio honesto siempre tendrá barreras, siempre tendrá oposiciones, siempre tendrá críticos, siempre tendrá aquellos que lo menosprecian. Así que, mi hermano, si ustedes lo rechazan, Jesús dijo: no lo rechazan ustedes, ¿me rechazan? A mí. Tercera señal, son 5, así que quiero ir más rápido. Tercera señal. La tercera señal de un ministerio, de un servicio entregado a Dios de corazón, se inspira y se fundamenta en las Escrituras y no en experiencias personales o emocionales. ¿Cuál es, amados creyentes, aquí los que están presentes y ustedes que son creyentes en Jesucristo, cuál es nuestro único libro de regla y fe? La Santa Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio. Ese es el único libro de regla y de fe que tenemos los creyentes en Jesucristo. Miren por favor lo que dice versículos 3 y 4. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? Así que la enseñanza del apóstol Pablo, ¿en qué se basó? En el evangelio que recibió ¿de quién? De Dios. No se basó en su conocimiento, porque él era un teólogo, él era un maestro. ¿Cómo llegó a decir fariseo? De fariseos. Era un maestro de los religiosos. Sin embargo, él no se fundamentó en su conocimiento. ¿En qué se fundamentó? En el evangelio recibido de Dios. Diríamos hoy, se fundamentó en las sagradas Escrituras. Si bien en aquel entonces no habían aparecido tantos escritos, pero sí estaban los del Antiguo Testamento. Estaba la ley, estaban los salmos, los proverbios, los profetas y los libros históricos que contaban de cómo Dios se manifestó en la nación de Israel. Y para el pueblo de Israel esos eran libros sagrados, y esa era la base del apóstol Pablo. Quizás en este momento ya había leído el Evangelio según San Marcos, que fue el primero que apareció. Y para ese entonces, probablemente, inspirado por el Espíritu Santo, escribe 1 Tesalonicenses, que fue una de las primeras epístolas que él escribió. Mi predicación, mi consejo, mi exhortación, que no significa regaño, exhortación significa aconsejar. No se basó en lo que yo sabía de religión,
No se basó en lo que yo sabía de filosofía, no se basó en mis experiencias, porque si alguien tuvo experiencias espirituales, fue el apóstol Pablo. ¿Y qué experiencia más grandiosa que encontrarse cara a cara con el Señor Jesucristo camino a Damasco? ¿Recuerdan? Cuando Jesús se le aparece en medio de una luz resplandeciente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y en ese mismo instante, Saulo, el cruel perseguidor de los creyentes, pasa de la muerte a la vida, porque dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tus pies, creo en ti, estás en mi alma. ¿Saben que una de las razones por la cual la iglesia de hoy, la iglesia de los últimos días, ha perdido su poder espiritual? Porque ya no se fundamenta en el Evangelio de Jesús. Lo digo con pena, lo digo con tristeza, lo digo con dolor. Cuando digo la iglesia de hoy, me estoy refiriendo a todo el conglomerado cristiano. No me estoy refiriendo a la iglesia Julana o Perengana, sino a todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor. No tiene muchos días, me mostraron un video dentro de una congregación cristiana, esparciendo una enseñanza. Es decir, maestro de Biblia, tomaron el video, me lo enseñaron, y por eso afirmo, no solamente por lo que dijo el Señor Jesucristo, que ya leímos en Mateo capítulo 24, sino por lo que estamos viendo en estos últimos años, afirmo que estamos en los últimos días, donde muchos se levantarían, donde muchos enseñarían, donde muchos maestros, todo mundo quiere ser maestro, todo mundo quiere ser predicador, todo mundo se llama apóstol hoy día, todo mundo, como si los títulos nos hicieran mejores cristianos. Y era un show aquella enseñanza, no era el mensaje de Dios, era un show. El predicador vestido con, y no es que quiero ser exagerado por la presentación física, ¿no? Pero el predicador estaba vestido con unos pantalones cortos, ¿cómo se llama? Shorts, o pantaloncillos cortos, no sé cómo le llaman. Haciéndola de payaso. Ese era el predicador. No sé cuántos de ustedes en las redes sociales han visto que algunos pastores se disfrazan de boxeador, otros se disfrazan de luchadores, otros se disfrazan de Superman, de Batman, o muchas predicadoras, porque no lo son, pero son predicadoras entre comillas, se visten como si fuesen modelos de cine y televisión. Insisto, no quiero ser exagerado pensando en la vestimenta, pero hermanos, el mensaje del Evangelio se ha de diferenciar del mundo. El mensaje del Evangelio no se puede diluir para agradar al ojo, porque, mis hermanos, el Evangelio se tiene que fundamentar, se tiene que inspirar en la palabra de Dios, se tiene que fundamentar en las Sagradas Escrituras. Se tiene que basar, mis queridos y amados hermanos, en Jesucristo. Miren, no sé cuántos de ustedes han leído la transfiguración del Señor Jesucristo, ahí en los evangelios. Concretamente, voy a citarles ahí en Lucas capítulo 9, no tienen que leerlo, en Mateo capítulo 17 y en Marcos 9. Qué interesante que los tres evangelios lo dicen. El Señor Jesús tomó a Pedro y a Juan, dice la Biblia, y los llevó consigo. Y los llevó arriba a una montaña para orar. Y dice que delante de sus ojos, de Pedro y Juan, el Señor Jesús empezó a resplandecer. Y su rostro era una luz que lo alumbraba todo. Qué experiencia, ¿no? De estos apóstoles, Pedro y Juan. Tanto es así que Pedro, bueno, que él era muy impulsivo, Señores, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacernos unas enramadas, porque mientras el Señor Jesús resplandecía, dice la Biblia que aparecieron a su lado, por un lado Moisés y por el otro lado el profeta Elías. Qué bueno que estamos aquí, dice, hagamos
3 enramadas, una para nosotros, una para ti y otra para Elías y para Moisés. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. A él, a Jesús, a él óiganlo, a él oí. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió los cielos, dice ahí la Biblia, Evangelio según Mateo, y dice que se oyó una voz del cielo que parecían truenos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese fue un testimonio del Padre hacia Jesús. Pero ahora, miren lo que dice el Padre de Jesús: este es mi Hijo amado. Y qué interesante que no dijo: oigan a Elías, oigan a Moisés. Dijo: óiganlo a él. Y ese óiganlo a él incluye: hagan lo que él les dice. No podemos diluir el Evangelio para dar gusto al auditorio. No podemos diluir el Evangelio, mis amados hermanos, para atraer el ojo de la gente. No podemos dar shows. Tenemos que seguir anunciando la esperanza en Jesucristo, pero denunciando también el pecado. Número 4. La cuarta señal de un ministerio honesto, de un servicio a Dios honesto y sincero, es que no intenta agradar a los hombres. Porque nunca, dice el versículo 5, usamos de palabras ¿qué? ¿Qué significa la lisonja? Adular, quedar bien. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Como saben, ni encubrimos avaricia algunos, Dios es testigo. Ni buscamos, dice, gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de ningún otro, porque podíamos ser descarga como apóstoles, pero no buscamos eso. No queremos fama. Me acuerdo cuando alguien me dijo: pastor, vámonos al centro para que seamos famosos. Y yo le dije: no, yo no busco ser fama, tener fama. Yo lo único que quiero es dar la palabra. Casi es lo único para que sirvo. Y sirvo inútil solo porque, debiendo de ser lo mejor, no lo hago tan bien como debería de hacerlo. Pero con mucho gusto y con todo el corazón le entrego la palabra para que usted sea edificado. Y eso nos lo enseña Pablo cuando él habla de su experiencia como ministro. Ustedes saben lo que he padecido, pero Dios ha prosperado el ministerio. No lo he hecho por mi conocimiento, no lo he hecho por la experiencia. Dios se ha encargado de hacerlo en su poder. Noten cómo el ministerio honesto le da la gloria a Dios, hermanos. Él dijo: me encontré opositores, me encontré críticos, me encontré quienes me señalaban, quienes hablaban mal de mí, pero saben una cosa: Dios me dio de nuevo, Dios me dio la firmeza para seguir adelante y vencer esa oposición. Además, me inspira en lo que dice la palabra. Les doy lo que dijo Jesús, les enseño lo que dice Dios en su palabra. Y no intento agradarlos, no intento endulzarles los oídos, no intento quedar bien con ustedes, sino les digo lo que dice Dios, con firmeza, sin engaños, sin mentiras. Y es que cuando señalo esto, hermano, de que un ministerio honesto le da la gloria a Dios y no intenta agradarse a sí mismo, es porque hoy los predicadores, las predicadoras, entre comillas, están solamente para ganar el ojo humano, para quedar bien con la congregación, para que nadie se sienta ofendido, para que puedan seguir recibiendo las dádivas. Inclusive algunos otros que son bien detestables en su actitud, se aprovechan de la
ignorancia del creyente, se aprovechan de la buena fe, si me permiten usar la expresión del creyente, para quitarle su dinero, pretendiendo vender los milagros. Cuanto más den ustedes, más grande será su milagro. Asegure su milagro sembrando, hermanos. Así no enseña la Biblia. Esto es deslenable. Esto es detestable y hoy lo denuncio en el nombre de Jesucristo. Esos no son predicadores de Dios, son falsos maestros que se aprovechan del desconocimiento de la palabra que tienen sus oyentes. La quinta señal es que no buscan su beneficio propio. ¿Qué beneficio buscan? Un ministerio honesto y sincero. ¿Qué beneficio buscan? Que los otros sean beneficiados. Termino diciendo, versículo 7. Antes fuimos, como dice Pablo, esto, como les dije al principio, me encanta, tiernos. No se confunda la palabra tierno por hablarle ahí con cuidadito, no se confunda. No se confunda, como dice aquel, ¿no? Cuando dice fuimos tiernos, es que fuimos prudentes, fuimos sensatos, fuimos amorosos, fuimos cariñosos. Nuestro interés era que a ustedes les vaya bien. ¿Cómo dice? Versículo 7. Nuestro interés era que ustedes estuvieran bien cuidados. Nuestro interés era que ustedes estuvieran firmes en la palabra, estuviesen firmes en su fe, estuviesen firmes en la esperanza. Esa era nuestra preocupación por ustedes, decía Pablo. Así que, terminando ya casi con los 40 minutos, un servicio sincero y honesto se va a preocupar por el bienestar de la feligresía, se va a preocupar por el bienestar de los demás, se va a preocupar porque los demás... ¿Se acuerdan cómo decía Juan el Bautista? Es menester que él crezca y yo mengüe, refiriéndose al Señor Jesús. Cualquier ministerio honesto y fiel, mis queridos hermanos, procurará que los creyentes, que los que están bajo su cuidado, sean fortalecidos, sean bendecidos, sean prosperados. Nunca va a buscar su beneficio personal. Dios en su gracia nos indica estos signos de un ministerio honesto. Si usted está en una de estas congregaciones que solamente le piden dinero por milagros, que solamente le piden siembra por milagros y porque usted va a recibir lo que usted anhela y quiere, que porque usted va a prosperar, salga corriendo de allí. Ahí nos está predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahí se está agradando al ojo. Porque un servicio honesto agrada a Dios, honra a Dios y edifica la fe de los santos. Amén.